una oportunidad para encauzar ese diálogo, aprovechando que además tenemos recientes flamantes ingresantes a la maestría, graduados, que también se desempeñan en el mundo, bueno, académico, en el ámbito de la diplomacia, de la gestión, cómo pensar esa intersección y que quizás también ese diálogo entre campos. Y el segundo plano, muy brevemente, es el que nos remite a este escenario geopolítico, ¿no? Ya de un año en pandemia y la oportunidad que puede tener la salud, en este caso la salud internacional, presente hoy en todas las agendas políticas para repensar esa agenda, si es posible. Hasta ahora lo que vimos y lo que ha primado es sálvese quien pueda, las acciones más individuales, lo estamos viendo incluso con la llegada a esta guerra de las vacunas y un sistema multilateral debilitado, un sistema, un modelo de cooperación internacional con serias limitaciones también para poder dar respuesta, además en un contexto donde yo digo que la pandemia ha visibilizado desigualdades, las ha ampliado y la llegada de las vacunas, lejos de reducirlas, empieza a profundizar fuertemente también esas asimetrías globales y uno puede verlo en la distribución. Y nuestra región que la pandemia irrumpe en un momento de mucha desarticulación, de fragilización, lo que vemos en Brasil, el escenario terrible que conversábamos con Daisy hace unos minutos, ¿no? Ese negacionismo premeditado que por parte del gobierno de Brasil, y ese escenario geopolítico que entonces nos hace pensar, bueno, cuáles son esos aspectos más salientes y si podrá la salud internacional hoy, con este protagonismo en las agendas, articular, quizás, pregunto, esto es más a modo de reflexión, nuevas dinámicas de cooperación, priorizar agendas que han sido quizás más relegadas, cuestionar incluso sistemas imperantes, o si es más, como ha sido en otros momentos, otras emergencias que han movido algunos temas en la agenda, o si en tal caso todo está cambiando para que nada cambie, ¿no? Es más una reflexión que hago en voz alta para disparar entonces este conversatorio. Dejo entonces con estas reflexiones y estos interrogantes a Daisy Ventura, Mario Robre, de nuevo agradecerles mucho porque siempre son sus intervenciones tan iluminadoras y provocadoras a la vez. Eh, Así que le doy la palabra a Daisy. Yo no sé si quieres comenzar. Com muito gosto. Se te parece que puedo comenzar, a ver si solo voy a cambiar el... Y aprovecho para a todas y a todos que ya estamos conectados, si nos quieren ir dejando preguntas para Daisy, para Mario en el chat, para después abrir una ronda de intercambio y de debate, que es una de las propuestas y finalidades que tiene el encontrarnos acá en este espacio. Muchas gracias, Belén. Buenas tardes a todas y todos que están acá. Es un honor y un gusto para mí estar con ustedes. Extraño mucho Argentina y los colegas que tienen esta visión tan importante de las relaciones internacionales. Es particularmente un gusto para mí estar con Diana y Belén, recordando el artículo que han publicado en 2015 en Global Social Policy, sobre la revolución silenciosa de la diplomacia de salud en UNASUR. Ha sido uno de los muchos trabajos que han publicado, que me marcaron mucho. Es una lástima que esta revolución se haya perdido. Vamos a hablar un poco de esto ahora, pero estar acá con Mari y con todas y todos es realmente un momento de alegría para mí, un oasis en medio del infierno en que estamos acá en Brasil. En los últimos días, en cada 3 personas muertas de COVID-19 en el mundo, una es brasileña, y estamos acá espantados, peleando
perdiendo las batallas a cada día. Entonces es realmente un momento de pausa y reflexión y también de afecto para mí de estar con ustedes hoy. Belén nos había enviado algunas cuestiones para orientar esta intervención. Yo creo que sería más o menos 20 minutos, Belén, para que no sea muy cansador. Ella había preguntado cuáles son los aspectos más salientes que merecen hoy una reflexión desde el campo de la salud global, la cooperación y las relaciones internacionales. Y también considerando que este ciclo se abre en plena pandemia, lo que ella anunció también de una cierta manera, por qué la salud no es más visible en las relaciones internacionales, y si la pandemia podría entonces, por algunos puntos de entrada, profundizar este vínculo. Yo quiero hablar de 3 puntos que me parecen importantes en esta relación. Yo no sé si soy capaz de contestar a la pregunta, que es una pregunta bastante compleja, que es saber qué va a quedar después de la emergencia. Yo no digo después de la pandemia porque creo que no vamos a salir de la pandemia tan temprano. Va a costarnos y el COVID-19 va a tornarse endémico en decenas de países, quizás incluso en Brasil, ¿no? Pero creo que ese es un punto muy importante y yo creo que voy a empezar por este punto. Creo que el primer tema que debe ocuparnos en este momento es construir una agenda de investigación permanente sobre salud global, incorporando las perspectivas de relaciones internacionales, porque la salud global es víctima de una estrategia cíclica de inversión. Y el objeto de esta inversión de agencias de financiamiento, de centros de investigación e incluso organismos internacionales, ese objeto es imprevisible según la emergencia de que se trate, ¿no? Entonces, ahora en el momento del COVID-19, el campo volvió a ganar terreno en la comunidad académica, por esas dimensiones que la pandemia ha alcanzado, pero la historia de las crisis sanitarias nos enseña que esta prioridad va a desaparecer cuando la pandemia deje de ser considerada una emergencia, sobre todo deje de estar a la cabeza de las agendas políticas de los gobiernos y en los titulares de los medios de comunicación. En esta agenda permanente de salud global que reuniría distintas disciplinas, incluso relaciones internacionales, sería necesario tener en cuenta no solamente la evolución de algunas enfermedades específicas, ¿no? Esto que nos enseña Marcos Cueto cuando explica que hay una vertiente de la salud global que se vuelve a la respuesta a enfermedades específicas que tiene origen en la medicina colonial, que piensa siempre en esta bala mágica que va a solucionar los problemas. O sea, voy a pensar que la salud global es identificar un problema en cada país y dar una respuesta a este problema, organizar un programa y pensar que eso se soluciona en oposición a la vertiente de los determinantes sociales de la salud. O sea, tendríamos que pensar una agenda no centrada en enfermedades específicas, pero sobre el impacto de las crisis, de distintas crisis en verdad, en la salud de las poblaciones, además de investigar las causas sociales, medioambientales, económicas y políticas de las epidemias. Un otro punto es que si vamos a mirar estos procesos y no solamente estudiar enfermedades, necesitamos construir perspectivas críticas de esos procesos. Si uno mira, por ejemplo, la literatura que emergió después de la crisis del ébola en África Occidental en 2014 y 2015,
vamos a encontrar algo que se ha presentado como un turning point en la literatura de salud global o de la intersección entre salud y relaciones internacionales, y en verdad vamos a encontrar algunas investigaciones importantes, pero vamos a encontrar también muy intensamente un discurso normativo, o sea, un discurso en forma académica, un discurso normativo en el cual los países desarrollados, el mundo más rico, dice a nosotros lo que debemos hacer en relación a las emergencias de salud. Tiende a enfatizar la necesidad de vacunas y otras tecnologías, a construir sistemas de vigilancia internacionales eficaces, a la búsqueda de una respuesta inmediata con vista a la contención de las epidemias, y deja en un segundo plano las cuestiones estructurales que determinan nuestra incapacidad de responder a esas crisis, ¿no? Entonces, sin menospreciar la importancia de esos estudios, es importante desarrollar las perspectivas críticas de la salud global, y yo creo, particularmente en nuestro programa de posgrado en salud global y sustentabilidad de la Universidad de São Paulo, estamos preocupados con estas enfermedades del antropoceno que van a revelar los límites de las soluciones tecnológicas como formas de responder a la aparición de nuevos patógenos, que también aportan importantes disfunciones políticas y institucionales, y eso me lleva, además de pensar en una agenda de investigación que trabaje sobre pandemias y emergencias, no solamente durante las emergencias y las pandemias, o sea, hay que trabajar sobre estos temas de manera continua. Yo llego a mi segundo punto, que es trabajar sobre estos temas en una perspectiva crítica. No podemos dejar que, sobre todo en relaciones internacionales, se afirme esta versión de la salud global como qué fantástico que ahora los estados se preocupan con la salud en los foros internacionales, qué positivo, la salud es hoy importante. La verdad es que la salud no es una prioridad política ni durante una pandemia, ¿no? Si nosotros miramos cuáles son las maneras de construir las respuestas y también lo que se ha hecho en el ámbito multilateral, claro que con todos los desafíos del multilateralismo en el momento que estamos viviendo, la salud nunca fue y no es en ese momento ni en la pandemia una prioridad, ni en el plan nacional. No hay que confundir noticias sobre salud, miedo o dimensión de una crisis con prioridad para el sector salud o prioridad para la salud pública, ¿no? Entonces, como dijo João Nunes, profesor de la Universidad de York, la pandemia es un fenómeno político que tiene sus raíces en nuestro pasado o presente neoliberal, que es un resultado de acciones y omisiones que han reducido la capacidad de los sistemas de salud para vigilar, contener y mitigar las epidemias, que acentuaron la desigualdad económica, la precariedad laboral y el debilitamiento de los servicios públicos de atención, lo que a su vez colocó una parte importante de la población en una situación de vulnerabilidad ante la enfermedad y la incapacidad para afrontar sus consecuencias, ¿no? Entonces, en verdad, este fenómeno, la pandemia, es consecuencia de un proceso que obviamente coincide con el neoliberalismo y que nosotros empezamos a llamar, defendemos esto en un artículo, Flavia Bueno, que está aquí con nosotros, y yo defendemos en un artículo que está por salir en Foro Internacional de Colegio de México. Nosotras defendemos que se trata de un avance del neoliberalismo que llamamos de neoliberalismo epidemiológico, o sea, dejar esta lógica de no regular, de no compensar las asimetrías, de no meterse en un fenómeno, dejar la enfermedad evoluir de una manera natural, lo que significa matar centenas de millares de personas, y evidentemente nosotros estamos hablando de Brasil. No se puede decir que eso va a cubrir la realidad mundial. Al contrario, Brasil creo que está entre las excepciones, pero en nuestra manera de ver, Brasil es el laboratorio de este
de esta nueva etapa del neoliberalismo y es su manifestación, en nuestra opinión, más radical, ¿no? Pero no voy a perderme en el entusiasmo del artículo que está por salir y vuelvo a mi punto. Nosotros identificamos en la literatura sobre el ébola, por ejemplo, vertientes de estudios críticos que se manifiestan de una manera muy interesante cuando el objeto es la pandemia o la salud global de una manera general. Yo puedo citar João Biel de la Universidad de Princeton, que ha percibido en los estudios críticos que se han dedicado a analizar la respuesta al ébola, la vertiente de los estudios sobre el neoliberalismo. Yo acabo de mencionar el ejemplo de nuestro trabajo sobre Brasil, pero también los estudios sobre neocolonialismo y la percepción de que la salud global es una vez más una manifestación del colonialismo, quizás revisada en algunos puntos, pero siempre esta idea de posicionar los factores que están bajo nuestro análisis en esta relación entre centro y periferia y la continuidad de dinámicas coloniales que no hemos logrado superar en el campo de la salud y otros campos. O sea, con una perspectiva de estudios críticos que puede ser llamada de estudios postcoloniales o decoloniales o lo que sea, que sería un punto importante de intersección entre relaciones internacionales y salud global. Un otro punto que él subraya son los estudios sobre gobernamentalidad y sobre biopolítica, porque evidentemente las emergencias internacionales generan nuevas formas de ejercicio del poder, nuevos posicionamientos de la salud dentro de las dinámicas de poder, es el caso de la pandemia actual, sin duda, y mecanismos de gobernanza que se modifican o pueden modificarse. Eso va a depender del local y de las condiciones, pero podríamos decir que son en general estudios originados de la obra de Michel Foucault y otros autores que transitan en torno y que también son relevantes desde el punto de vista de los internacionalistas y de los estudiosos de la salud global. Y un último punto sería también un enfoque crítico de la respuesta al ébola, que quizás pueda ser interesante también para el COVID-19, es el humanitarismo transnacional. Y ahí creo que la referencia más importante es Didier Fassin, que es uno de los fundadores de los Médicos Sin Fronteras. Después dejó la organización y fue a la universidad, es profesor de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y de la Universidad de Princeton. Didier Fassin trae el punto de que percibir una emergencia internacional o una pandemia del punto de vista del humanitarismo es una manera de despolitizar el fenómeno y de generar la adhesión de los estados y de las personas a partir de esta idea de salvar vidas. O sea, bajo este paraguas de salvar vidas, todo puede entrar, incluso la gente que está matando, ¿no? Entonces, Fassin hace esta crítica. O sea, ¿cómo se puede comprender el ébola si miramos la crisis en África Occidental o ahora mismo, más recientemente, la nueva emergencia del ébola en la República Democrática de Congo, que pasó muy, muy despercibida porque coincidió, la emergencia ha tenido inicio en noviembre de 2019 y se terminó en junio de 2020. Mucha gente ni tomó conocimiento de que había una emergencia internacional del ébola en aquel momento. ¿Cómo sería reduccionista mirarla a partir de la perspectiva humanitaria exclusivamente, ¿no? Entonces, esas vertientes críticas creo que pueden contribuir para la intersección entre salud global y relaciones internacionales, y necesitamos avanzar ahí en el diálogo sobre distintos aspectos. Y yo termino este punto sobre los enfoques críticos mencionando
que nosotros en este momento en el mundo vivimos dos emergencias internacionales de salud pública, porque la emergencia relativa a la poliomielitis nunca se terminó, ¿no? Ella fue declarada en 2014 y sigue. Recientemente el Comité de Urgencias de la Organización Mundial de la Salud reiteró que sí, y sigue una emergencia. ¿Dónde está esta emergencia? Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Nigeria. O sea, no hay ninguna duda sobre la vinculación entre los conflictos armados o los estados de violencia y la persistencia de la poliomielitis. Y es una emergencia de que nadie habla. Es impresionante cómo se habla sobre la pandemia hoy sin memoria, ¿no? Es el riesgo de singularización de la crisis, que es un riesgo muy, muy peligroso, muy peligroso. Uno habla de la COVID-19 en Brasil sin saber que Brasil fue el epicentro de la síndrome congénita del virus Zika en 2016. En este momento, el Sistema Único de Salud ofrece a Brasil una respuesta eficaz a la propagación de la enfermedad, ¿no? Esta emergencia duró entre febrero y noviembre de 2016. Y este mismo Sistema Único de Salud está en colapso hoy. En fase frente a la COVID-19, ¿no? Entonces, tenemos dos emergencias en curso, tenemos una memoria que debe hacer con que seamos capaces de no singularizar ese episodio y estudiarlo en una mirada crítica y retrospectiva, porque absolutamente todos los elementos de la pandemia actual ya están en crisis epidémicas anteriores de otros siglos y incluso de este siglo, la gripe H1N1 en 2009-2010, o sea, la dimensión de la pandemia es distinta, pero los elementos que necesitan una crítica ya están presentes y creo que necesitamos avanzar y en este punto las relaciones internacionales pueden nos ayudar mucho. Y yo concluyo con un tercer punto que no podría ser distinto. Yo mencioné el artículo de Belén y Diana sobre UNASUR. Es evidente que el tema regional es un tema donde tenemos mucho a intercambiar entre salud global y relaciones internacionales. El papel importante que los estados sudamericanos han desempeñado en las relaciones internacionales, en particular en los foros internacionales de salud, esta pérdida de liderazgo que hemos tenido en los últimos años, entre 2008 y 2010, gracias a la UNASUR, hemos podido contar con el Consejo de Salud Sudamericano, donde se buscó enfrentamiento colectivo de distintas cuestiones, incluso de las acciones comunes relativas a enfermedades transmisibles y no transmisibles. El Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, que ha funcionado en Río de Janeiro entre 2011 y que cerró sus puertas hace poco y ha dejado un legado importantísimo. A mi juicio ha sido, como dijo Belén, la iniciativa de integración regional positiva, o sea, construyendo políticas regionales y comunes más expresivas, sobre todo en los últimos años de la integración regional. Hoy, no sé si por casualidad o no, Mercosur completa 30 años, ¿no? O 26 de marzo se firmó el Tratado de Asunción y completamos 30 años de integración regional hoy sin una respuesta de Mercosur a la pandemia. Pasado un año, los presidentes no tienen nada a decir en común sobre un fenómeno de una magnitud donde, sobre todo en el caso de Brasil, es desolador ver en lo que se transformó la política exterior brasileña y la ocasión desperdiciada, ¿no? Para que hubiera un liderazgo y la unión en iniciativas tangibles, concretas, que podrían dar una otra perspectiva a la respuesta en la región. Y ahí, en este caso, yo citaría el artículo de Sebastián Tobar
y Paulo Bus, que ha sido publicado recientemente, que decía todo lo que se podría hacer en materia de cooperación técnica, incluso en relación a las vacunas, ¿no? Todo lo que se podría ser hecho en una situación de emergencia y no se ha hecho. Creo que ahí, en este punto de la gobernanza, regional, tendríamos mucho que estudiar, pensar y proponer, y sobre todo comprender cómo llegamos a esta situación y cómo podríamos salir de esta situación, ¿no? Entonces, me parece que... Ah, perdón, solo 1 minuto de tiempo estamos. Sí, pero perfecto. Creo que estos son los 3 puntos que yo lanzaría para debaternos ahora como los más importantes, y agradezco más una vez esta oportunidad. Muchas gracias, Daisy. Gracias como siempre. De hecho, has dejado pensando, como siempre, tus reflexiones provocadoras. Mario, todo tuyo. Bueno, vayan pensando si quieren preguntas, interrogantes. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar aquí compartiendo con ustedes la posibilidad, digamos, de imaginar y de soñar un espacio reflexivo sobre salud internacional en la Argentina, que es una deuda, digamos, que tenemos que ir construyendo desde distintos espacios académicos. Hace muy poquitito estuvimos haciendo un poquito de puente entre la Maestría de Salud Pública de Rosario y el equipo de Flaxo sobre estas cosas, y seguramente, digamos, hace falta fundar escuela, digamos, argentina sobre salud internacional. A mí, en principio, se me ocurría comenzar con 2 pequeñas reflexiones para retomarla después, digamos. La primera es un barco, quizá el barco más grande que se haya construido, acaba de obturar el canal de Suez, digamos. Desde el minuto en que el barco interrumpió y se evaluó que puede pasar muchos días hasta poder removerlo, automáticamente el precio internacional del petróleo aumentó un 6%, y va a continuar creciendo porque seguramente el flujo, digamos, desde los países árabes hacia Europa va a quedar interrumpido. Reflexión importante para señalar que sin circulación el capitalismo no existe, digamos, así literalmente hablando, digamos. Y el segundo elemento para tomar en cuenta, y vinculado justamente con el tema del UNASUR y el tema de la Argentina, acaba de retirarse del Grupo de Lima, es decir, un grupo que fue organizado fundamentalmente desde la perspectiva, digamos, hemisférica de Estados Unidos, ya, digamos, al final de la etapa de Obama y durante el gobierno de Trump, fundamentalmente para asfixiar a Venezuela. ¿Qué tiene que ver estos 2 eventos y qué tiene que ver entre sí? La primera cosa que me parece es que, digamos, hay una viejísima cita del segundo presidente de los Estados Unidos que muestra, ya desde la época del mercantilismo, que una de las principales preocupaciones ha sido la capacidad de la salud para interrumpir flujos, específicamente cuarentenas, cierre de fronteras, bloqueos. Y concretamente, el Adams, digamos, este presidente se orientó claramente a lograr que el gobierno federal impidiera que los estados de los Estados Unidos pudieran, digamos, establecer mecanismos de cercos sanitarios, entendiendo que el derecho mercantil a la circulación era superior al derecho de proteger a sus propias poblaciones. Cuando uno va luego a ver, digamos, la primera conferencia internacional de salud pública para 1851, digamos, tenía que ver fundamentalmente con el rol que Francia quería imponer en relación al mercantilismo, y desde entonces, para ser absolutamente sinceros,
nada en el campo de la salud internacional se construyó si no es en tanto y en cuanto, digamos, fuera capaz de alterar, interrumpir, modificar, dificultar la circulación del capital, digamos. Es decir que, en buena medida, digamos, no es cierto que las epidemias, que sea la principal preocupación de la salud internacional, sino que la salud internacional y sus organismos y sus conferencias nacieron fundamentalmente para garantizar que las medidas sanitarias no excedieran al punto de alterar, digamos, la circulación económica. Si nosotros tomamos ese punto de partida y consideramos por un minuto con esta hipótesis de trabajo, diríamos que esta pandemia no es importante por la cantidad de fallecidos, tampoco es importante por la cantidad de afectados. Esta pandemia es importante porque muestra el fracaso de Occidente para ser capaz de manejar una pandemia. Digamos, es decir, si el sorprendente espectáculo que evaluaremos luego cuando baje la polvareda y podamos pensar más qué es lo que pasó, es ver literalmente de rodillas a Estados Unidos, ver de rodillas a Italia, a Gran Bretaña, a Francia, digamos, es decir, los países, el G7, digamos, para decirlo literalmente hablando, los países absolutamente convencidos de ser los dueños del mundo, digamos, que no tienen ninguna duda de que son los dueños del mundo, digamos, verlos hociquear, digamos, literalmente hablando, de rodillas frente a una pandemia que los pasó por arriba, y que los pasó por arriba no porque no tuvieran las capacidades, porque no tuvieran la tecnología, porque no tuvieran los expertos. Yo no tengo ninguna duda que en estos países deben estar los mejores expertos de salud pública, de epidemiología y demás. Es decir, es absolutamente ideológico la razón por la cual, digamos, Occidente ha fracasado en el manejo de la pandemia y sus principales países lo han hecho. Porque nosotros no solamente tenemos que explicar por qué le pasó a Occidente lo que le pasó, sino por qué a China le pasa lo que le pasó, digamos. De qué manera, digamos, pudo, sin vacuna, digamos, pudo neutralizar, digamos, una epidemia, cómo se manejan las epidemias. Y quiero decir que desde ya, quiero señalar que una de las grandes sorpresas de esta epidemia es que no hay epidemiólogos hablando. Es una cosa increíble, digamos, o sea, tenemos matemáticos hablando, infectólogos, inmunólogos, biólogos moleculares, virólogos, digamos, todos hablan. Ahora los epidemiólogos no hablan. El saber epidemiológico se replegó, digamos, se guardó en algún lugar, digamos, y solamente los países asiáticos parecen decididos a utilizar la más simple de las herramientas para enfrentar esta pandemia, que es la epidemiología. Digamos, no es la vacuna, digamos, es la epidemiología. Es decir, que China de alguna manera, digamos, derrota esta pandemia con la epidemiología. Y con cierto grado de gobernanza, gobernabilidad, disciplina social, si quieren ustedes autoritarismo también, digamos, para ver de qué manera, digamos, los países digamos, que pusieron la libertad o lo libertario o la doctrina liberal por arriba de cualquier otra consideración, digamos, se encuentran hoy, digamos, inermes, incluso con toda la inversión que ha hecho Gran Bretaña en vacunas, digamos, concretamente tiene que cerrar la Semana Santa, exactamente igual que Alemania, exactamente igual que Italia, etc. Ahora, si nosotros, digamos, percibimos esta irrupción, naturalmente ahí combina la pregunta que nos hacía Belén, digamos, ¿no? Es decir, muy probablemente ningún experto en relaciones internacionales podrá ignorar en los años inmediatos, digamos, la dimensión de la salud, digamos. Pero vuelvo a repetir que no va a ser porque la salud es importante, digamos, sino que va a ser por la capacidad destructiva que una pandemia ha tenido, digamos, sobre la estructura económica. Podríamos decir, hasta los economistas nos miran con respeto, digamos. Obviamente no porque producimos riqueza, sino porque podemos inhibir la producción de riqueza y, por supuesto, digamos, el espectáculo, digamos, de la concentración de capital más importante de la historia de la humanidad. Ahora, a mí me parece que se juegan aquí
todas las teorías de las relaciones internacionales podrían ser traducidas al mundo de la salud internacional. Por un lado es evidente la potencia explicativa de las teorías neoestructuralistas, porque sin lugar a duda, en la circulación, digamos, de una nueva mercancía de un valor inusitado, como es el caso de las vacunas, digamos, es evidente que los intereses específicos de los países definen absolutamente la circulación internacional de este bien. Es decir, que todos incluso percibimos, hasta le damos la razón, digamos, a que la India haya paralizado su exportación de vacunas porque ha retomado el país más poblado del planeta para el próximo censo, que va a superar a China. Bueno, ha retomado el alza y tiene que vacunar, y todo el mundo sabe que la India es una megafábrica a cielo abierto con una de las manos de obra más baratas que le permite hacer las mismas vacunas que se hacen en Europa, pero solamente a un costo mucho menor por la mano de obra. Pero entonces, digamos, de la misma manera está pasando con el espectáculo, yo diría, dramático o ofensivo incluso, de la posición de la Unión Europea frente a la circulación de las vacunas y el descubrimiento, hace pocas horas, digamos, de 29 millones de vacunas de AstraZeneca en territorio italiano, digamos. Que ahora los italianos, que al mismo tiempo no tienen vacunas, se preguntan si en el derecho internacional podrían bloquear la salida de las vacunas de AstraZeneca, digamos, a territorio inglés, porque ya están envasadas para irse para Inglaterra justamente cuando Italia más las necesita. O sea, imagínense ustedes, hasta uno podría pensar, digamos, cómo ha jugado el Brexit, digamos, en esta relación. O sea, hoy concretamente la Unión Europea puede hacer jugadas contra Inglaterra y Inglaterra contra la Unión Europea porque existió el Brexit, digamos, lo que le permite concretamente, digamos, el tratamiento que la Unión Europea le da a Gran Bretaña es el de una potencia extranjera, digamos, a lo que hace apenas 2 años atrás era parte de la Unión Europea. Todo esto repercute directamente sobre nuestros países y yo creo que ahí, digamos, hay un juego que evidentemente solamente puede analizarse desde una perspectiva estratégica. Sin lugar a duda, digamos, las escuelas neorrealistas tienen muchísimo que explicar, digamos, casi explican cómo circulan las vacunas en el mundo. Al mismo tiempo, uno diría, bueno, ¿circulan por geopolítica o circulan por mercado? ¿Es un problema policy oriented o es un tema market oriented? Y yo diría, la verdad es que en todos los casos, por las dos razones. Es decir, absolutamente nadie vende en este momento, digamos, al mejor postor la vacuna y absolutamente nadie está exento de operaciones geopolíticas pensando a futuro el posicionamiento relativo de sus respectivas potencias. Digamos, no quiero, acá va a ser un pie de página un poco humorístico, pero digamos, no me llama la atención que haya aparecido otro bodrio de Hollywood con la Warner de Godzilla contra King Kong, digamos, porque es otra preparación para una nueva guerra fría comercial, porque sin lugar a duda la desesperación de Estados Unidos es que China, que de alguna manera es el origen de la pandemia, no pueda ser culpabilizada porque no se demuestra que la pandemia haya surgido de algún error o de alguna falla, y al mismo tiempo, digamos, es la principal exportadora de insumos para la pandemia. Ustedes recuerdan los aviones y los barcos, digamos, viniendo de China y que prácticamente han sido claves para que el sistema de salud argentino no colapsara, digamos. Y ahora, de vuelta, digamos, las vacunas chinas y las vacunas rusas, digamos. Y la Argentina, evidentemente, tiene una situación geopolítica donde son las relaciones internacionales labradas durante casi 15 años en el contexto, digamos, de este bloque de países no alineados con el consenso de Washington, que esas relaciones internacionales están definiendo el flujo de las vacunas que llegan y también definiendo el flujo de las vacunas que no llegan. Es obvio, demasiado grosero, digamos, la presencia de la Pfizer en Chile, digamos. O sea que, digamos, son manifestaciones que para una lectura ni siquiera demasiado sutil
muestran hasta qué punto las relaciones geopolíticas, digamos, están poniéndose en juego en relación a proyectos que prácticamente se dan en esta nueva polaridad, que como ustedes saben ya no es más el capitalismo o el marxismo, el capitalismo o el socialismo real, sino, digamos, la polaridad entre el neoliberalismo y el populismo, llamado así, digamos, llamado populismo fundamentalmente a aquellos gobiernos que quieren hacerle caso a la voluntad popular, digamos. En ese marco, por supuesto, que se inserta la situación de Brasil, mirada desde la Argentina, digamos, no voy a mencionar mucho, excepto lo que todo el mundo sabe, digamos, digamos, de qué manera Bolsonaro es una especie de Trump sudamericano, y también una situación donde yo sinceramente pienso que acá el único matiz, digamos, que necesita resolverse es de qué manera sacárselo de encima sin romper el orden institucional, digamos, porque, digamos, este hombre ya no tiene la confianza ni de quienes lo apoyan, digamos. Pero al mismo tiempo nadie sabe cómo resolver y creo que Emir Sader hace muy poquitito escribió, digamos, que Bolsonaro ya ha dejado de ser. Por supuesto que uno puede mezclar deseos con realidades y en política eso no es adecuado, digamos. Dejo un poquitito el final, una reflexión sobre la propia cooperación técnica. Primero, me parece que la cooperación técnica está entramada o está de alguna manera instalada dentro de una dimensión que podríamos llamar, digamos, idealista, y por eso mismo el de Tedros, el director de la OMS, puede hacer como una apelación a una suerte de ética internacional y poder amonestar a los países del mundo diciendo, bueno, este es el fracaso moral más importante de Occidente. Bueno, yo podría discutir con Tedros, porque fracasos morales de Occidente hay muchos, digamos, la verdad que ni siquiera sé si este es el peor de los fracasos, digamos. Pero evidentemente lo que nosotros podríamos decir desde unas perspectivas, digamos, hasta aún desde la perspectiva crítica, digamos, de las relaciones internacionales, es que aún en la situación más crítica, la paradoja es que la OMS debe ser defendida, digamos, ¿no? Es decir, y esta paradoja se organiza fundamentalmente porque, digamos, porque en definitiva, si no alimentamos de alguna forma, digamos, cierta expectativa de una especie de regulación que esté en manos de los países, luego de la política, digamos, sobre la transnacionalización del capital, lo que nosotros tenemos en este momento, digamos, es un mundo de tal anarquía, digamos, donde la situación, digamos, que se pone de manifiesto, es como si yo tuviera que explicar algo muy complicado y en vez de eso le digo, comparen la circulación de las vacunas con el intento del COVAX, digamos, de poner una especie de, sería la única vacuna que no circularía por nociones geopolíticas y por nociones de, digamos, de rentabilidad de la inversión, ¿no? Entonces, digamos, bueno, ¿qué es el COVAX? Bueno, el COVAX termina siendo una suerte, digamos, digamos, de pequeña filantropía, digo pequeña por la escala, digamos, que de alguna manera por lo menos no se da dentro del filantrocapitalismo o dentro de las zonas G características, sino con este intento de la OMS de mostrarse de alguna manera como este esbozo de gobierno global que desde la Segunda Guerra Mundial para acá ha venido siendo dinamitado. Recuerden el caso específico, y creo que puedo cerrar por ahí, de dos claudicaciones muy importantes que va a tener la OMS y la OPS, digamos, en este periodo. El caso de la OMS, digamos, cuando la OMS tuvo que aceptar una investigación sobre la posibilidad y la sospecha de que siendo Tedros un africano y siendo África parte del territorio en disputa entre entre China y Estados Unidos, el enunciado de que Tedros sería parte de una complicidad que vendría a ocultar el origen chino intencional, o por lo menos, digamos, el accidente que China debería pagarle al mundo, que fue la hipótesis fundamental
de la derecha republicana. Es un oximorón decir derecha republicana, pero bueno, digamos, hay más derecha todavía dentro de los republicanos que querían que China pague todo el costo de la pandemia, digamos, en vez de hoy en día, digamos, estar siendo un proveedor. En este evento, la OMS termina aceptando una investigación externa, como a pesar de que Trump le quita todos los recursos, y como los demócratas, de alguna manera, conscientes de que si pierden este rol histórico de la Segunda Guerra Mundial para acá, pierden lo poco que le queda de hegemonía, que recupera, digamos, el financiamiento de la OMS. Y el otro caso es el caso de la OPS, digamos, violentada y asfixiada económicamente por el gobierno de Trump, digamos, para forzarla a una investigación sobre el rol que la OPS ha tenido o habría tenido en el programa Mais Médicos, entendiendo que la derecha norteamericana ha considerado, digamos, que cualquier injerencia de Cuba en territorio latinoamericano sería una especie de complicidad con el eje del mal, que sería algo así como Chávez, Fidel, Lula, etc. El resultado final es que nosotros, cuando vemos la situación de Manaus, yo estuve en Manaus particularmente y conocí el programa Mario, en Manaus. Cierro acá. gracias. Simplemente quiero decir, digamos, que si un estado de Brasil, digamos, sufrió más por la retirada del programa Mais Médicos y quedó más inerme, fue el estado de Manaus, digamos. O sea, fue Manaus concretamente, digamos, prácticamente había recuperado su sistema de salud de la mano del Mais Médicos, y hoy, digamos, presenta uno de los casos extremos, junto con Guayaquil, digamos, de la desprotección. Así que, bueno, nada, paro por aquí. Discúlpenme si me entusiasmé, pero Muchas gracias, Mario, gracias, Daisy, porque realmente han sido intervenciones que nos dejan pensando y como siempre, ¿no? Pero hoy en día uno está un poco, como decía Mario, bueno, de cantar, uno a veces está entre agobiado de tanto que uno lee, tanto que circula, y encontrar nuevas puntas que iluminan y disparan a la reflexión es alentador entre tanto agobio y cansancio que tenemos muchas veces en agendas ya monotemáticas, ¿no? Así que muchas gracias por eso, porque, bueno, queremos leer el artículo, como decía Flavia, de Beatriz de Daisy Flavia sobre neoliberalismo epidemiológico para también adentrarnos en estas nuevas dimensiones, ¿no? Y un poco también en línea con estos, no en esta clave, pero sí esta lectura que hacía Mario de este escenario actual y estos determinantes, ¿no? Políticos y geopolíticos que van marcando esta pandemia. Estamos un poco justos de tiempo, sobre todo porque sé que tienen agendas muy apretadas, Daisy, Mario también, que está con una reunión en breve, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta que quieran dejarnos en el chat o algún comentario que nos quieran hacer. Abrimos un espacio de unos minutos para el intercambio y nos pueden hacerles las preguntas. Si alguien quiere tomar la palabra. Hay algunas en el chat, María Belén. Sí, hay una que fue respondida incluso mientras se daba que preguntaban acerca de esto, quizás quieras ampliarlo, Mario, esto que vos mencionabas de cómo China enfrenta la pandemia con epidemiología. Juan Cruz hizo una intervención también en función de ese comentario, un poco desde lo que podría ser esta mirada desde la epidemiología, pero quizás un poco también tu opinión sobre eso. Telegráfico, podríamos decir así, para no robar a otras participaciones o intervenciones.
nosotros estamos frente a una epidemia de transmisión respiratoria, que son las más difíciles de bloquear, porque prácticamente tienen que ver con la vida social, tiene que ver con la emisión de aerosoles. Es más fácil bloquear una epidemia de transmisión digestiva, o, digamos, transmitida por animales o por insectos, etcétera. Pero en este caso, la más complicada de todas son las respiratorias, porque afectan directamente el mundo de relación. Lo que ha hecho China directamente es, digamos, que a un mes de la comprobación de que estaba frente a una epidemia de un nuevo agente con los rasgos básicos que se aprendió inicialmente, cuarentenó 40 millones de personas, digamos, absolutamente, o sea, cerró la circulación de ciudades enteras durante el tiempo prudencial del cálculo del tiempo de incubación, digamos, para romperle la posibilidad de circulación al virus. Es decir, que la verdad de la cosa es que desde el punto de vista epidemiológico, las cuarentenas son extremadamente eficaces, digamos. Y lo que pasó también en Argentina durante la primera cuarentena. El problema fundamental es la diferencia que hay entre digamos así, entre la gobernabilidad y la disciplina social de los países asiáticos, digamos, y el caso de nuestros países, donde, digamos, inmediatamente empiezan, digamos, los cantos de sirena, los medios, las libertades, digamos, los perjuicios económicos, etcétera, y va lijando y minando, digamos, las medidas cuarentenarias, digamos, pero verdaderamente China puso bajo control la pandemia sin vacuna, digamos. Ahora con vacuna, por supuesto que podría hacerlo mucho, mucho mejor. Pero no es porque sea China un país comunista, digamos, sino que otros países asiáticos lograron lo mismo, digamos. Resultados bastante parecidos desde el punto de vista epidemiológico, porque de alguna manera tienen el grado de gobierno suficiente como para imponer la decisión y un grado de acatamiento de las medidas y una concepción de comunidad, digamos, que permite de alguna manera que esas medidas funcionen, digamos. Yo creo que a eso me refiero con la epidemiología ya tenía soluciones aún sin vacuna. Gracias, Mario. Beatriz pregunta para Daisy, leo textual porque justo acaba de llegar. Es clave que la cooperación en salud tiene un compromiso político, como dijo Daisy, y es justo por esta razón que vemos las iniciativas regionales tan debilitadas en Sudamérica. ¿Cómo entonces recuperar las posibilidades de cooperación sur-sur en este escenario pandémico tan difícil y cuáles serían las alternativas posibles? Gracias, Beatriz. Pregunta muy difícil de Beatriz, pero antes quería comentar lo que dijo Mario, que fue muy, muy buena su exposición, como siempre. Pero quiero comentar primero que decir que la responsabilidad del COVID-19 es de China sería la misma cosa que decir que la responsabilidad de la gripe A, H1N1 sería de México, por ejemplo. O sea, esta historia de buscar un culpado y obviamente hay una manipulación política muy fuerte ahí, pero si los estados no comprendieron todavía que un evento como este puede empezar en cualquier lugar del mundo, no han comprendido nada. O sea, comprendieron, ¿no? Yo coincido totalmente con Mario con esta idea. No fue la énfasis de lo que hablé, porque pensé más en las líneas críticas del campo de la salud global, de nuestra literatura, pero coincido totalmente que todo eso se determina geopolíticamente, no hay ninguna duda de esto. Y si vamos a investigar con más rigor, vamos a ver que en verdad la gripe que llamamos de gripe suina, ¿no? Ella va a empezar en 2009, en verdad, en Estados Unidos, en haciendas de Texas, ¿no? O sea, esta cuestión es una dificultad de enfrentar la realidad que las pandemias
van a ser más frecuentes en razón de nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, con el ambiente, con la manera como favorecemos las mutaciones virales. Y ahora Brasil llega a esta situación de generar un laboratorio de infección, porque estamos ahí con 12 millones de casos y una progresión, en plena progresión estamos, y esta idea de inmunidad colectiva por contagio, que es esencialmente la respuesta del gobierno en el plan federal, es un peligro para todo el mundo. Somos considerados ahora una amenaza global con razón, porque estamos generando variantes y mutaciones virales. O sea, esta idea de buscar el culpable, por eso realmente no. Ahora, quería comentar también que coincido totalmente con Mario con la cuestión del programa Mais Médicos, ¿no? Estamos por este colapso en la manera de responder a la pandemia, por esta idea de dejar que la enfermedad determine nuestro destino, no estamos perdiendo la oportunidad de hacer un balance sobre lo que era la salud pública en Brasil hasta el año pasado y constatar que el programa Mais Médicos fue un éxito, fue extremadamente importante y que hace falta, estamos sintiendo ahora de una manera muy aguda, y se convoca y se intenta contratar profesionales y no hay, ¿no? O sea, no hay en este momento, ¿no? Pero creo con mucha tristeza, Mario, que el profesor Sader no tiene razón, que tenemos todavía este presidente y además con apoyo en el Congreso Nacional, que está instable. Eso depende de la evolución de la opinión pública, porque, para resumir, no quiero entusiasmarme, pero para resumir, el tema no es la pandemia, el tema son las elecciones de 2022, ¿no? O sea, el juego no es un posicionamiento, una correlación de fuerzas por la pandemia y sí por las elecciones. Y esa es la tragedia brasileña, ¿no? No digo todo eso para escapar de Beatriz. Lo que pasa, Beatriz, es que con esta toma de posiciones que tenemos hoy, y sobre todo en Brasil, que rechaza cualquier forma de liderazgo constructivo, es impresionante. Es impresionante. Ahora está por caer el canciller, ¿no? El canciller no es un canciller, lo que hace es antidiplomacia, ¿no? Es el parque de diversiones de la extrema derecha. El Ministerio de Relaciones Exteriores hoy organiza eventos supremacistas, extremistas. La Fundación Alexandre de Guzmán, que era un orgullo de Brasil, se transformó en una reunión de seguidores de Donald Trump. Entonces, en este escenario yo no sabría qué decirte, ¿no? Es muy difícil, creo que se puede hacer alianzas bilaterales, puntuales, pero algo semejante a lo que se ha hecho en materia de cooperación en salud, no tengo cómo imaginar en este contexto político, pero espero que seamos capaces de construir un otro futuro, ¿no? Es la esperanza que, evidentemente, el inicio de esta esperanza es el cambio de poder en Brasil, ¿no? Para nosotros, yo digo, ¿no? Ahora, evidente, bajo el liderazgo de Argentina y de otros estados, creo que hay iniciativas posibles, pero nunca con el alcance que hemos tenido con UNASUR. Y no quiero ser pesimista en un viernes por la noche, al final de semana, pero no busco y no encuentro los elementos para decirte algo distinto, sino que vamos a intentar imponer en el embate político la narrativa para que no se olvide lo que hemos sido capaces de hacer juntos, ¿no? Eso lo hacemos. Pero en este contexto no lo veo, porque Brasil particularmente no quiere contener la enfermedad, ¿no? Brasil no quiere contener. Sigue creyendo en la inmunidad colectiva por contagio, que es una barbaridad científica y ética, como he dicho. Perdón por el tiempo.
No, gracias, Daisy. Hay una pregunta más. Yo sé que Mario también después está con otro compromiso. Hago esta pregunta de Sebastián, sobre todo porque refiere a la cuestión vinculada a si la falta de convocatoria de epidemiólogos a un año de la pandemia, cómo puede influir en el tema de las vacunas. O las vacunas sí o las vacunas no. Dos pequeñas cosas y efectivamente Belén y Daisy me tengo que despedir porque paso a otra actividad de este mismo tenor, por lo menos por Zoom, digamos. Pero dos pequeñas cosas. Los epidemiólogos, digamos, es un saber bastante clásico y también, por supuesto, ayornado en este momento por teorías sociales, por la propia forma de explotación de datos muy agregados, porque piense que hoy pues, se puede hacer una epidemiología de los grandes datos, incluso una epidemiología mundo, mostrando, digamos, no solo a los países extremos, sino por qué unas medidas funcionan y otras no, por qué Chile, digamos, tiene una tasa de vacunación récord y al mismo tiempo tiene un pico de la pandemia de esta magnitud, si efectivamente en Israel, digamos, la vacuna logra definitivamente abortar la curva y la letalidad, por qué no le va tan bien a Gran Bretaña, es decir, que uno puede ir jugando con estas alternativas y yo creo que algunos dispositivos como, digamos, las fuentes de Oxford o las fuentes de John Hopkins, digamos, nos han permitido a todos jugar a la epidemiología mundo quizá como nunca antes en la historia. Yo creo que no es que los epidemiólogos no estén en los gobiernos, sino que me parece que no tienen, o sea, no están siendo claves en la toma de decisiones ni en la comunicación social. Y ahí es donde yo veo el problema, digamos, porque entonces cualquiera, digamos, que porque tiene algo de, digamos, hizo biología molecular, opina sobre una pandemia, digamos, por la excusa de las mutaciones o porque el spike va para allá o va para el otro lado. Así que, digamos, en realidad me parece que lo que hay que tener en cuenta es que la epidemiología, por supuesto que no solamente es una ciencia para entender lo que pasa, sino para guiar la decisión. Y las vacunas, por ejemplo, bueno, la epidemiología tiene que decidir a quién se vacuna. Es decir, que y piensen ustedes en la operación intencional del Vacunagate, digamos que no es un fenómeno de la Argentina, sino que es un fenómeno internacional, que atacó fundamentalmente primero a Perú, pero luego fue rebotando en muchos otros países, cuyo objetivo fundamental es la privatización que permita a las personas salir a comprar la vacuna al mercado. Es decir, que el objetivo del Vacunagate no era descubrir situaciones, sino que de la misma manera que el lawfare, digamos, la inteligencia norteamericana, digamos, hace tirar los datos para que la prensa muestre el fracaso del Estado en la administración de las vacunas para habilitar y forzar, digamos, la compra privada, digamos, o la compra de los pools de gobernadores o de los pools de alcaldes, de intendentes, etcétera. Estas son operaciones políticas todo el tiempo, digamos. Y agréguenle ustedes el diferencial del costo de la vacuna. O sea, casualmente la AstraZeneca, que está bajo fuego, entre otras cosas, es la vacuna más barata del mercado, digamos. O sea, y la vacuna de Pfizer, que tiene que conservarse a menos 80 grados, digamos, es la más prestigiosa del mercado. O sea que evidentemente se están jugando otras cosas en este marco. Y no quería dejar de despedirme con una pequeña reflexión optimista con respecto al tema de Brasil, coincidiendo con Daisy en que Mir Sader no tiene razón, pero sí dos datos que a mí me parecen importantes, mirados desde la Argentina, que esto no quiere decir que sea verdad. La primera cosa, si la clase dirigente brasilera, digamos, no creyera que hace falta un antídoto para Bolsonaro, no hubieran liberado de culpa a Lula, digamos. O sea, no es que el PT tomó al Supremo Tribunal de Justicia, digamos, esa es una operación política,
fue una operación política criminalizarlo y es una operación política descriminalizarlo, creo yo. Y la otra cosa es, por hacer un seguimiento casi cotidiano de la tapa de los diarios brasileros, hace una semana que la tapa todos los días es cine catástrofe, digamos. Quiero decir, no dudo que ya era una catástrofe, pero digamos, pero esa catástrofe no llegaba a la tapa de los diarios de la forma como está llegando en la última semana, y no me parece que la opinión pública termine siendo indiferente a esa situación. La prensa también está jugando y es un actor político que todos sabemos que no es un actor menor en el juego. Yo en lo personal me ha tocado estar junto de la mano y acompañando al SUS en el impeachment a Collor de Mello, y ya me estoy comprando alguna camisa preta, digamos, como para salir a la calle, y porque Bolsonaro es hoy más grave que el virus, digamos, no tengo ninguna duda que para la salud mundial, digamos, el Bolsonaro es más peligroso que el coronavirus. Así Ojalá que bueno, tengas razón, Mario, ojalá tengas razón. bueno, los dejo, digamos, me disculpo por no poder continuar en esta fantástica charla, que no va a ser compensada por la que sigue, pero es una obligación. Así que les agradezco muchísimo y por supuesto quedamos a la orden a través de Belén, digamos, para lo que haga falta y ojalá para futuros debates. Gracias, Mario, gracias, porque sabíamos de tus tiempos, así que gracias por estar. Es una buena excusa para entonces hacer la continuación, así que ahora ya tenemos que pensar en el marco y continuar con este debate y que se abre y con las preguntas que quedan y las reflexiones, porque a veces las preguntas vienen después cuando uno apaga y sale y se queda pensando todo esto, así que puede ser una buena excusa para volver a encontrarnos. Yo tampoco quiero abusar del tiempo de Daisy, porque sé que también está con muchos compromisos y ya estamos un poco pasados de tiempo, así que quiero agradecerles a todas y a todos por estar acá un viernes hasta esta hora, ya de noche, y especialmente Mario, por supuesto, Daisy por acompañarnos una vez más. Queda entonces abierta la jornada para seguir con este espacio, que además, bueno, veo a Marcela, a Adriana, a Luana, a Flavia, a Beatriz, gente con la que nos la pasamos tratando de pensar y reflexionar y abrir nuevos canales de diálogo siempre, así que para mí es abrir de nuevo esas puertas. Así que muchas gracias, Daisy, de nuevo. Y gracias a ustedes. Buen final de semana. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y a todas.